Salvación para el cuerpo. En la continuidad de los cortos esenciales que van completando temas doctrinales con claro entendimiento, seguimos agradeciendo al Señor por concedernos el privilegio, su gran bondad y misericordia, y la oportunidad de poder compartir con los santos su bendita palabra. Estamos presentando Salvación para el cuerpo, un material invaluable escrito por su autor en el año 1900 durante el derramamiento de la lluvia tardía, ahora presentado en su versión podcast, para que cada uno de los santos pueda disfrutar de este exquisito manjar de la palabra de Dios, para la clara comprensión de la misma y aprehensión espiritual de los creyentes en Cristo Jesús. Así, presentamos Salvación para el cuerpo. Veamos el fundamento para la sanidad divina. Esto es de vital importancia. ¿Sobre qué base podemos creer para la sanidad de nuestros cuerpos? Más bien, ¿sobre qué base podría Dios prometernos sanidad? Hay una respuesta. Cristo ha expiado completamente la enfermedad, así como también el pecado. Su redención cubre tanto el pecado como sus resultados. Llega hasta la ruina de Satanás mismo. ¡Aleluya! Esto está tipificado en Números capítulo 21, verso 9, y vamos a leer la referencia. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y acontecía que si una serpiente mordía a alguno, al ver a la serpiente de bronce vivía. Recordemos el suceso. El pueblo había murmurado. La ira de Dios envió serpiente entre ellos, cuya mordedura resultó en la muerte. Pero cuando confesaron sus pecados, Dios fue misericordioso. Sin embargo, Él nunca puede mostrar misericordia excepto por medio de la expiación, incluso la expiación de aquel a quien Él acepta. Esta serpiente ardiente señaló a Cristo, quien fue hecho pecado por nosotros. Leemos en Números capítulo 21, versos 6 al 9. Verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Verso 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Verso 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. También leemos en Juan capítulo 3, verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. También 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Israel estaba lleno del veneno mortal del pecado, pero para salvarlos, Dios envió a su Hijo como la corporificación, es decir, la encarnación de esa cosa ardiente. Dios lo vio a él en lugar de a ellos. Por eso su mirada de fe les trajo el perdón de sus murmuraciones y la sanidad de sus cuerpos. Aquí, como en todas partes de la palabra, el pecado y la enfermedad nunca están divorciados. Job fue librado de su terrible angustia y repugnante enfermedad, cuando le exclamó: he hallado un rescate o una expiación. Job capítulo 33, verso 24, y vamos a leer esta referencia. Que le diga que Dios tuvo de misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Aún es más enfático el claro anuncio de Isaías capítulo 53, verso 4, y leeremos esta referencia en la versión de Rotterdam. Sin embargo, ciertamente nuestras enfermedades llevó Él, y en cuanto a nuestros dolores, Él llevó la carga de ellos. Leemos esta misma referencia en la versión de Reina Valera 1960. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 24, que nos dice: por cuya herida fuisteis sanados. Y vamos a leer la cita completa. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La prueba irrefutable que estas palabras se refieren a la sanidad de nuestros cuerpos se encuentra en Mateo capítulo 8, versos 16 y 17. Y leemos la referencia. Capítulo 8, verso 16 de Mateo. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera
a los demonios y sanó a todos los enfermos. Verso 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Allí Mateo está declarando lo que Jesús hizo, en vista de la muerte que él debía morir después, una muerte sustitutiva por otros, por sus pecados y enfermedades. Jesús podía sanar a todos los que se le acudían a él y perdonar sus pecados. Él todavía hace lo mismo por todos los que vienen a él en fe. Al hacer que Cristo fuese hecho pecado por nosotros, Dios condenó al pecado en la carne y dio muerte al pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Leeremos en Romanos capítulo 8, verso 3 y capítulo 6, verso 6 de la versión revisada, y vamos a leer estas referencias. Romanos capítulo 8, verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos 6, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos capítulo 8, verso 10. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Pero si estáis de acuerdo con Dios y consideráis vuestros cuerpos muertos, es decir, cuerpos culpables de muerte, por lo tanto no curables con medicinas, y lo miráis solo a Él vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos capítulo 8, verso 11, y vamos a leer esta referencia completa. Romanos capítulo 8, verso 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Por fe, nuestros cuerpos están muertos, ya que tenemos una redención completa, la cual incluye un cuerpo glorificado. Nuestra actitud hoy es contar nuestros miembros muertos al pecado. Leeremos Colosenses capítulo 3, verso 5 de la versión amplificada traducida. Matad, amortiguad, privad de poder, el mal deseo que acecha en vuestros miembros, esos impulsos animales, y todo lo terrenal en vosotros que se emplea en el pecado, el vicio sexual, la impureza, los apetitos sensuales, los deseos impíos y toda avaricia, porque eso es idolatría. La deificación de uno mismo y de otras cosas creadas en lugar de Dios. Leemos Colosenses capítulo 3, verso 5 de la versión Reina Valera 1960. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todos estos vicios de concupiscencias son llevados a cabo con los miembros de nuestros cuerpos. Cuando contamos muerto al pecado, los miembros de nuestro cuerpo podemos presentarlos a Dios para su servicio. Esto es contado como culto racional. Leemos en Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Para el servicio a Dios hay promesa de vida aún para nuestros cuerpos mortales. Esta es una prenda o garantía, es decir, como adelanto de una resurrección a la incorruptibilidad. Hoy nuestros cuerpos son vivificados para servir al Señor. Gracias al Señor por la fidelidad de su palabra, que siempre llega justo a tiempo. Que el Señor aumente la fe para glorificarle siempre, en cada instancia de nuestras vidas. Por ahora dejaremos por aquí, y Dios mediante, en nuestra próxima emisión concluiremos con esta maravillosa serie. Dios los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.